Increíble revelación. La respuesta transformadora de la empleada que dejó pendiente al millonario. Sofía siempre había sido una mujer de trabajo duro, de esas que labran su camino a pulso y sonrisas. En un pequeño supermercado del animado barrio de Xochimilco, su energía vibraba como las luces de un carnaval. Pero tras la muerte de su padre, el peso de la responsabilidad se volvió abrumador. Era la pilar de su familia, su abuela anciana y sus 3 hermanos menores dependían de ella. Cada mañana, antes de que el sol asomara, Sofía se vestía con su camiseta de empleado, con la esperanza de que aquel día, sus sacrificios valieran la pena. Sin embargo, las complicaciones crecían. Sus manos cansadas no alcanzaban para cubrir todos los gastos y su corazón anhelaba algo más. Un futuro más brillante. Todo lo que conocía era lucha, dignidad y un sitio al que llamaban hogar. Así fue como un día, Diego, un joven millonario con aires de grandeza, llegó al barrio buscando inspiración para su nuevo proyecto filantrópico. Pero su mirada altanera no hacía más que reprochar la pobreza que le rodeaba. A primera vista, él solo veía un caos, pero en medio de aquel torbellino, estaba Sofía. Fue un encuentro fortuito el que cambió todo. Sofía, en su pausa para el almuerzo, se encontró con Diego en la terraza de la plaza. Él se reía con sus amigos de las historias que contaba un viejo del barrio, burlándose de las costumbres que le parecían absurdas. Pero cuando Sofía comenzó a hablar sobre su hogar, sus historias de amor y unión, Diego sintió que algo dentro de él se rompía. Ella compartía su vida con tanta pasión que él no pudo evitar sentirse atraído. La dignidad no se compra, decía Sofía, iluminando el aire con su voz. Diego se dio cuenta de que sus privilegios lo habían aislado de la verdadera esencia humana. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Diego, cautivado, le ofreció un trabajo que podría cambiar su vida. Descender por el camino de la ambición era tentador, pero Sofía se debatía entre su lealtad a su abuela y el deseo de darles un hogar mejor. Mi abuela siempre me enseñó que las raíces son más importantes que los adornos, decía Sofía, mientras Diego fruncía el ceño y no comprendía. El choque era inevitable, especialmente cuando la fiesta del barrio se organizaba en honor a los que habían partido, una celebración cargada de amor y recordación. Los colores brillaban, los tamales se cocinaban y la música resonaba en el aire. Sofía reía con sus vecinos, y Diego, desde la distancia, comenzaba a entender lo que su vida carecía. Mientras la celebración se desbordaba en alegría y lágrimas, un malentendido lo llevó a confrontarla. ¿Estás dispuesta a sacrificar a tu familia por dinero?, preguntó Diego. Sofía sintió su corazón apretar, porque sabía que, a pesar de la oferta, su verdadero hogar estaba en los brazos de su comunidad. El aire se volvió pesado. Ambas miradas se encararon, llenas de historias y sueños. ¿Sabría Diego valorar la verdadera riqueza de los lazos familiares y no perderse en la superficialidad de su mundo? La tensión entre estos dos mundos quedaba flotando en el aire, mientras un futuro incierto empezaba a dibujarse entre ellos. ¿Podrían encontrar un camino que armonizara sus respectivas realidades? Diego se quedó en silencio. Las palabras de Sofía reverberaban en su mente, y una chispa de confusión se encendía en su pecho. Nunca antes había conocido a alguien que lo hiciera dudar de su privilegio. Sofía, por otro lado, podía sentir el aire cambiar a su alrededor. Había algo en la mirada de Diego, un destello de intriga, de deseo de entender, que la llenaba de esperanza. La música de la fiesta seguía sonando, pero a ellos les parecía distante, como si fueran los únicos en ese momento. Sofía respiró profundamente impulsada por una oleada de valentía. Tú no entiendes lo que es conocer el sacrificio, la lucha diaria. Para mí, mi familia es lo más importante, y no voy a dejar que la ambición me aleje de ellos, dijo, con firmeza. Diego sintió una punzada.
Por un lado, admiraba la resolución de Sofía, pero por otro, no podía dejar de pensar en su oferta. Era justo lo que ella necesitaba, ¿por qué no podía ver que él podría ser una oportunidad para salir de su situación? Pero, Sofía, imagina lo que podrías lograr. Con mis recursos, podrías ayudar a más personas de tu barrio. No solo a tu familia, insistió, intentando encontrar un punto de conexión. Ella sacudió la cabeza. Ayudar no se trata de dinero, Diego. Se trata de estar presente, de ser parte de los sueños de las personas que te rodean. Para mí, eso tiene más valor que cualquier salario que puedas ofrecerme, respondió con una mirada decidida y reconfortante. La calidez de su voz hizo que Diego, incluso, se cuestionara su propia esencia. Sin embargo, la conversación se tornó tensa cuando Diego replicó con más vehemencia. Si no consideras esta oportunidad, entonces, ¿qué? ¿Vas a quedarte aquí siempre? ¿A luchar cada día con un futuro incierto? ¿Esa es tu idea de felicidad? Las palabras de Diego eran como balas, atravesando la muralla que había construido a su alrededor. Sofía sintió el fuego en su interior desbordarse. No todos valoramos la felicidad de la misma manera, dijo, su voz entrecortada por la emoción. Tú no sabes lo que es perderlo todo. No hay dinero en el mundo que pueda llenar el vacío que deja la gente que amas. Mientras seguían discutiendo, los colores de la fiesta parecían encapsular su mundo, un mar de risas y luces, contrastando con la sombra de su conversación. Sofía volvió la vista hacia la celebración. Allá, su abuela bailaba con algunos vecinos, riendo a carcajadas, y sus hermanos los observaban con ojos brillantes. Todo el barrio vibraba en unidad, y ahí, en medio de la incertidumbre, estaba su razón para seguir luchando. Finalmente, Diego la miró con fragilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a nuestras vidas como si nada hubiera pasado? No quiero perderte, Sofía. He visto algo en ti, y no puedo dejar que se pierda. Ella tragó saliva, consciente de la profundidad de lo que decía. ¿Podría abrir su corazón a esa posibilidad de unión sin sacrificar sus principios? No sé si estamos destinados a encontrarnos, Diego, pero debo encontrar mi camino primero. A ambos les latía el corazón, no solo por sentimientos contradictorios, sino porque invariablemente sus mundos seguían chocando. Mientras sus palabras se desvanecían en la música, Sofía sintió que un nuevo dilema se asomaba, lo que podría haber sido algo maravilloso o un dilema desgarrador. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por un futuro incierto al lado de Diego? La noche seguía avanzando, pero dentro de ella había una chispa que apenas comenzaba a encenderse. Y esa chispa, aunque pequeña, prometía alterar el destino de ambos de maneras que aún no podían imaginar. ¿Sería suficiente para enfrentar los miedos que los alejaban? Justo en ese momento, un anciano del barrio se acercó a ellos, con una mirada llena de sabiduría. A veces, el amor y la ambición no pueden coexistir. Uno siempre exigirá más que el otro. Sofía y Diego se miraron, sus corazones latiendo con fuerza ante la revelación del anciano. ¿Estaban listos para escuchar lo que el destino les tenía reservado? Sofía sintió que el aire se volvía más denso. Las palabras del anciano le resonaban como un eco profundo. Amor y ambición, murmuró, casi para sí misma. La música seguía sonando estruendosa, pero todo a su alrededor parecía desdibujarse. Diego, a su lado, también se encontraba en lucha. La mirada del anciano despertó algo en él, una ansiedad que nunca había sentido. ¿Qué significa eso?, preguntó Diego, buscando en los ojos de Sofía una respuesta que ni ella misma sabía. ¿Acaso tenemos que elegir entre dejar ir nuestros sueños o entregarnos al amor? La anciana risa que había llenado el ambiente se tornó en un murmullo. Algunos vecinos se acercaron, atraídos por la tensión palpable entre los dos. Sofía se sintió observada, cada mirada que se posaba sobre ella, como un examen. Es difícil, Diego. La ambición me muestra un camino hacia adelante, pero también me quita de lo que realmente importa, respondió, sintiendo que su voz se afinaba con cada palabra. Diego frunció el ceño, claramente confundido. Esto no es justo, Sofía. No deberíamos tener que elegir. El amor y la ambición pueden coexistir. Yo quiero ayudarte.
Luchaba por encontrar la manera de reavivar la conexión que había sentido entre ellos, pero Sofía sabía que no eran solo palabras. Miró hacia sus hermanos, aún riendo y bailando, y entonces alzó la vista hacia la luna llena que iluminaba la noche. Mi vida no es solo mía, Diego. Si aceptara tu oferta, sentirá que abandono todo por lo que he luchado. Diego dio un paso hacia ella, acercándose con cautela. No tienes que verlo de esa manera. Con mis recursos, podrías construir un futuro mejor para todos. No lo entiendes, pero te veo luchando con esas mismas ambiciones que yo. Creo en ti. El entusiasmo de Diego la envolvía, pero el miedo de perder su esencia, su hogar, se apoderaba de su mente. ¿Y si al final no funciona? ¿Y si me convierto en alguien que no soy? Todo se siente tan incierto. Su voz tembló al pronunciar las últimas palabras, mostrándose vulnerable. Ambos permanecieron en silencio, el bullicio de la fiesta alrededor de ellos se convirtió en un murmullo lejano. El anciano miraba con cierta tristeza, consciente del camino complicado que ambos estaban recorriendo. Lo que amamos requiere sacrificios, dijo él suavemente. Pero el verdadero amor siempre regresa a casa, en el sentido más profundo. Esa frase ancló a Sofía por un instante, como si las palabras del anciano fueran un faro en medio de la tormenta. Pero, ¿podría realmente dejar de lado su ambición? Y fijar su vida al ritmo de los sueños de otros, incluso si eso significaba renunciar a su propio futuro, el dilema se convirtió en un laberinto en su mente. Mientras pensaba, su mirada se perdió en el horizonte. Tal vez deberíamos empezar por ser amigos primero, aprender a conocernos sin expectativas, propuso Sofía, sintiendo que era una salida menos amenazante. Diego asintió, aunque en su interior sentía que esa elección era solo una forma de posponer lo inevitable. Está bien, aceptó. Pero no me alejaré. Quiero ser parte de tu vida, incluso si eso significa ser solo un amigo. El anciano sonrió ante la súbita complicidad que se había formado entre ellos. Pero entonces, un grito de alegría les hizo girar la cabeza hacia la fiesta. Miren, es Ximena, exclamó uno de los vecinos, justo cuando la conocida cantante del barrio subía a la improvisada tarima con una guitarra en mano. Va a cantar. Las luces brillaron más intensamente y todos se volvieron hacia el escenario. Sofía sintió su corazón latir más rápido. La alegría de la música envolvió el aire, llenando el espacio de energía contagiosa. Sin embargo, algo en su interior le advertía que esa no sería la última vez que enfrentarían sus decisiones, y mientras la melodía comenzaba a fluir, Sofía se preguntó si realmente podría mantener la amistad con Diego sin perderse en el camino. ¿Podrían los dos navegar su conexión sin dejar que la ambición se interpusiera? Justo cuando la canción alcanzó su punto máximo, el anciano, con su mirada sabia, murmuró: a veces, el camino más difícil es el que lleva a la verdadera felicidad. Sofía y Diego compartieron una mirada intensa, preguntándose si podían permitirse explorar esa felicidad sin perder el rumbo. Pero, ¿qué pasaría si la amistad no fuera suficiente para evitar que sus mundos volvieran a chocar? La respuesta a sus preguntas latía en el aire, una incógnita que parecía intensificarse con cada acorde. ¿Serían capaces de encontrar la verdad en sus corazones? La música de Ximena llenó el aire como un cálido abrazo, y las notas parecieron romper un poco la tensión que había entre Sofía y Diego. Sin embargo, en su interior, el dilema seguía girando como un torbellino. Cada estrofa que Ximena cantaba parecía resonar en sus pensamientos, cuestionando cada decisión que había tomado hasta ahora. Sofía se dio cuenta de que había una conexión más profunda con Diego mientras lo observaba seguir el ritmo de la canción. Había algo en su forma de moverse, en la intensidad de su mirada, que le recordaba que podían evocar alegría, así como el inevitable sufrimiento que traían consigo sus ambiciones. No era un amigo cualquiera, era el reflejo de lo que podría ser su futuro si decidía abrir su corazón, pero la música también trajo consigo un recuerdo, uno que Sofía había tratado de enterrar. La imagen de su padre, con su guitarra, en el pequeño patio de su hogar, enseñándole a soñar en grande mientras sus manos acariciaban las cuerdas. Nunca abandones tus sueños, Sofía, decía con voz firme, porque ellos son parte de quien eres. El estribillo de la canción arrastró al público, y Sofía sintió una oleada de nostalgia fluir en su pecho.
¿realmente tengo que elegir? Se preguntó otra vez, mientras las risas de sus hermanos llenaban el aire. Por un momento, dejó que la música la arrastrara, cerrando los ojos y disfrutando del momento. Pero cuando volvió a abrirlos, la mirada de Diego la capturó, un destello de vulnerabilidad que casi la hizo flaquear. ¿Qué pasa?, le preguntó él, preocupado al notar su cambio de expresión. Es solo Sofía, vaciló, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Es complicado esto que siento. No puedo dejar que el amor me nuble la vista. Mis sueños son importantes. Diego inclinó la cabeza, sus ojos insistentes en buscar sinceridad. No estoy aquí para destruir tus sueños, Sofía. Quiero apoyarte. Pero parece que construyes muros a tu alrededor. ¿Por qué? Se sintió expuesta, las palabras de Diego sonaban como un eco en su mente. A veces, era más fácil esconderse detrás de la ambición que permitir que alguien se acercara. No quiero perderme, respondió, su voz tan tenue que apenas pudo escucharla. He trabajado tan duro para salir adelante. No puedo dejar que mi corazón me lleve por un camino incierto. ¿Y si ese camino incierto te lleva a un lugar que no has imaginado?, respondió él, ofreciendo una perspectiva que la desafió a ver más allá de su miedo. Antes de que pudiera contestar, un grito atravesó el bullicio. Sofía, Diego. Vengan, necesitamos su ayuda. Los dos se giraron hacia la dirección del grito y vieron a un grupo de vecinos, con expresión de preocupación, reunidos alrededor de uno de los árboles del parque. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin dudar, se unieron a la multitud. Al acercarse, vio a uno de sus hermanos encaramado en una rama alta. Sofía. No puedo bajar, gritó, su rostro pálido como el papel. El corazón de Sofía se aceleró. Podía ver el miedo en sus ojos. Diego tomó su mano, dándole confianza. Vamos a ayudarlo, juntos, le murmuró, y de pronto, su ambición y sus temores parecieron mezclarse con el deseo de proteger lo que más amaba. Mientras intentaban calmarlo, Sofía se preguntó si esa experiencia podría ser el inicio de una nueva mirada hacia su vida, hacia Diego y hacia la ambición que tanto la consumía. ¿Podrá el amor, en verdad, coexistir con mis sueños, si me arriesgo a perderlo todo?, pensó mientras la tensión crecía. Justo en ese momento, un fuerte crujido resonó, y todos los ojos se dirigieron al árbol. ¿Podría todo cambiar en un instante, llevándolos a un giro inesperado que los obligara a enfrentar sus elecciones? El aire estaba impregnado de incertidumbre, y Sofía se dio cuenta de que su vida podía estar a punto de dar un vuelco inesperado. El crujido resonó como un trueno en la cabeza de Sofía. La multitud contuvo el aliento. Cada latido de su corazón parecía amplificarse, resonando en sus oídos, mientras su mirada se centraba en su hermano. Él se mantenía firme en la rama, con las manos aferradas a un tronco que parecía tortuoso en su desesperación. «Baja de ahí. No te muevas», gritó Sofía, su voz quebrándose entre el miedo y la angustia. Diego se adelantó, intentando llegar más cerca del árbol. «Voy a buscar algo, ¿vale? No te preocupes, todo estará bien». Su voz era firme, dándole a Sofía un poco de consuelo en medio de la tormenta. Corrió hacia un grupo de hombres que observaban paralizados, mientras otros empezaban a murmurar en voz baja sobre cómo podrían ayudar. Sofía se aferró a la mano de Diego. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo que el vacío en su estómago se expandía. Cada segundo contaba. En ese instante, el miedo se transformó en un torrente de impulso. «Debemos encontrar la manera de que baje. Tal vez si le lanzamos algo blando». Diego miró a su alrededor y, finalmente, sus ojos se posaron en unos cojines que estaban cerca. «Eso. Con unos cojines lo atraparemos cuando salte». La pareja se movió como en un baile, rápido y decidido. Mientras corrían, Sofía notó cómo cada paso parecía acercarla a la verdad que había estado evitando. El amor que sentía por su hermano, la necesidad de actuar junto a Diego, era un recordatorio de que los lazos familiares y el apoyo no eran opuestos a seguir sus sueños. Una vez con los cojines, ambos las levantaron, casi como si de un escudo se tratase, y se colocaron justo debajo de su hermano. «Ahora, salta». Sofía gritó,
su voz resonando con determinación. Con un movimiento temeroso, su hermano finalmente dio el salto. Sofía sintió cómo la adrenalina corría por sus venas al ver cómo su cuerpo descendía. Los cojines se aplastaron contra el suelo, amortiguando su caída, y en un instante, su hermano cayó con una mezcla de alivio y confusión justo en su abrazo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sofía gritó, abrazándolo con fuerza, dejando que las lágrimas de alivio caigan sobre su cara. Esa conexión, ese momento de triunfo colectivo, desdibujaba las sombras de la incertidumbre. Diego permaneció a su lado, observando la felicidad en el rostro de Sofía. Eso fue espectacular, dijo, una sonrisa brillante iluminando su rostro. La euforia de la multitud era palpable, pero mientras todos festejaban y aplaudían, Sofía sintió cómo la duda comenzaba a infiltrarse de nuevo en su corazón. Su mente giraba, cuestionándose si había tomado la decisión correcta al permitir que Diego se acercara a su vida, arriesgando su enfoque en sus sueños. ¿Puedo realmente permitirme esto? Entonces, en medio de las celebraciones, se dio cuenta de que esa experiencia había sido más que solo una crisis. Era el punto de inflexión que necesitaba. A medida que caminaban de regreso a la multitud, una mujer mayor se aproximó. Sofía, he visto cómo ayudas a tu hermano. Eres una gran persona, dijo sincera, y la manera en que pronunció las palabras la sentía resonar en su interior. No siempre es fácil, pero recuerda que hay un equilibrio entre lo que amamos y lo que queremos ser. No tengas miedo de seguir a tu corazón. Sofía se giró hacia Diego, sintiendo una chispa de claridad. Estaba lista para abrirse y explorar esa conexión, pero al mismo tiempo, necesitaba definir lo que realmente quería. En ese momento, todo parecía posible. Pero antes de tomar esa decisión, un mensaje llegó a su teléfono. Necesito que vengas a la galería esta noche. Hay algo importante que discutir. El rostro de su jefe aparecía en la pantalla. ¿Qué más podría variar su camino? ¿Era esto una oportunidad o una nueva carga? Sofía sintió que una nueva tormenta se estaba gestando y su corazón se detuvo. Esta vez, su vida no daría un giro accidental, sino que ella decidiría el curso de su viaje. Pero para ello, debía enfrentarse a la verdad. ¿Podría encontrar el equilibrio sin perderse en el proceso? La noche llegó envolviendo la ciudad en un manto de luces titilantes. Sofía se encontraba en su habitación, sentada en la esquina de su cama, con el corazón acelerado. El mensaje de su jefe pesaba en su mente como una losa. Respiró hondo, tratando de calmar las turbulencias que la corazón asediaban. ¿Qué me estará esperando en la galería?, se preguntaba. Diego entró sin hacer ruido, como siempre hacía. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Sofía sintió que la carga se aligeraba. ¿Listo para la celebración?, preguntó Diego con una sonrisa que podía iluminar el más oscuro de los días. No estoy segura de si quiero ir. Su voz temblaba, presagiando la duda que nublaba su mente. ¿Por qué no?, insistió Diego, cruzando los brazos. Hoy demostraste ser increíble. La gente te admira, lo que hiciste por tu hermano fue heroico. Sofía sonrió débilmente. Eso es lo que siempre hago, Diego. Pero se detuvo, sintiendo una opresión en el pecho. Siento que estoy en una encrucijada. Por un lado, está mi trabajo, y por el otro, está todo esto que estoy sintiendo contigo y mi familia. No sé cómo manejarlo. Diego se sentó a su lado, acariciándole la mano. A veces, lo que realmente queremos no es tan fácil de entender. No tienes que elegir entre ellos. Puedes descubrir cómo encajan juntos. Su voz resonaba con una confianza que Sofía anhelaba tener. Finalmente, se decidió. Está bien, vamos a la galería. Tal vez sea lo que necesito para aclararme. Diego sonrió y la ayudó a levantarse, llenando el ambiente de un aire renovador. A medida que se acercaban a la galería, la música suave y el murmullo de la multitud empezaban a llenar el aire. Las luces centelleantes bailaban en las paredes, con pinturas vibrantes reflejando emociones que ella misma no sabía que podía sentir. Sofía sintió un torrente de energía. Estaba a punto de enfrentarse a una parte de su vida que había mantenido lejos durante tanto tiempo. Su jefe la saludó con un apretón firme. Sofía, excelente ver que viniste.
Quería hablarte sobre tu trabajo, pero primero mira esto. La guió hacia una pintura impresionante que decoraba la pared. Las sombras y luces del cuadro parecían contar historias entrelazadas, reflejando conflictos y pasiones, era casi como su propia vida. Sofía se sintió atraída hacia la obra. Es hermoso, murmuró, sintiendo cómo la conexión entre lo que veía y lo que sentía se profundizaba. Me alegra que lo pienses, respondió su jefe, sonriendo con suficiencia. Sabes, hay algo que he notado en tu trabajo últimamente. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Tu creatividad ha evolucionado. Te propongo una exposición personal, y creo que podría ser el momento perfecto para que muestres lo que eres capaz de hacer. El mundo pareció detenerse por un instante. Sofía sintió una mezcla de alegría y miedo. ¿Una exposición sobre mí? No estoy segura, eso es mucho, la idea la desbordaba. Sería una gran oportunidad. Pero entiendo tus dudas. Tomar decisiones nunca es fácil, su jefe la animó. Piensa en ello. Y recuerda, si no lo haces, otros lo harán. La vida sigue. En ese momento, Sofía se sintió en la cuerda floja. Aquella propuesta era todo lo que había soñado, pero ¿podía realmente confiar en sí misma? Miró a Diego, y en su mirada encontró la respuesta que tanto anhelaba. Antes de que pudiera articular su respuesta, una voz familiar resonó detrás de ella. Sofía, espera. Necesito hablar contigo. Era Marco, un colega de trabajo que siempre había mostrado interés en ella. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Qué podría querer él? Las luces brillaban con más intensidad, y el aire se envolvió en un nuevo tipo de tensión. Aquella noche no solo estaba en juego el futuro de su carrera, sino también el equilibrio entre sus deseos y su corazón. Las decisiones estaban a la vuelta de la esquina, pero lo que Sofía no imaginaba era que la conversación que se avecinaba cambiaría todo de un modo que jamás habría previsto. Sofía se giró, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de su pecho. Marco estaba allí, con una expresión que mezclaba urgencia y un brillo de determinación que, a primera vista, no parecía compatible con la gala. ¿Marco? ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de mantener la calma mientras a su lado, Diego fruncía el ceño, sutilmente en alerta. Tenemos que hablar, Sofía. Es importante, insistió Marco, ignorando completamente a Diego. La voz de Marco era autoritaria y, al mismo tiempo, casi suplicante. Sofía sintió que la multitud a su alrededor se desvanecía, absorbida por la gravedad de su amigo. Ahora no es el momento, Marco, replicó, notando que su corazón latía con fuerza. Había una mezcla de curiosidad y miedo en su interior, sus instintos la advertían de que esto podría cambiarlo todo. Es sobre la propuesta de tu jefe, continuó Marco, con una mirada intensa que penetraba más allá de sus palabras. He estado observando tu trabajo, y hay algo que debes saber. Algo que podría cambiar tu decisión. Sofía se sintió atrapada entre la emoción de una oportunidad y el peso de la incertidumbre. ¿Qué es lo que tienes que decirme?, apenas logró articular, viendo cómo Diego se acercaba un poco más, como si intentara protegerla. He tenido acceso a unos documentos que revelan lo que realmente está en juego con esta exposición. No es solo tu futuro, hay intereses más grandes que se entrelazan aquí. Si decides exponer tu trabajo, podrías abrir una puerta que ya estaba cerrada para ti, confesó Marco, su voz temblando con la urgencia que sentía. ¿Intereses más grandes? ¿A qué te refieres?, Sofía preguntó, casi sin aliento. La confusión llenaba su mente, entrelazada con una creciente inquietud. Alguien está dispuesto a invertir en tu carrera, pero hay otros que no tienen buenas intenciones. Necesito que sepas que no es solo una oportunidad brillante, hay quienes quieren sabotearla. No puedo darte más detalles aquí, pero confía en mí, Sofía. Lo que hay en juego es mucho. La revelación hizo que el interior de Sofía estallara en una tormenta de emociones. Los rumores y la presión empezaron a cobrar sentido, pero la idea de que había amenazas acechantes la llenaba de miedo. La incertidumbre que había sentido antes se tornó en pánico, y al mirar a Diego, vio que la preocupación también reflejaba en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?,
Sofía cuestionó, su voz apenas un susurro, pero repleta de incredulidad. ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque no sabía si era cierto. O si realmente te ayudaría. Pero al verte aquí, ha cambiado todo. No puedo dejar que jueguen contigo, respondió Marco, su sinceridad evidente. Sofía sintió la presión del momento acumulándose en su pecho. Se hallaba en medio de un dilema abrumador. Por un lado, su carrera estaba a punto de despegar, pero por otro, lo que Marco le decía la hacía reconsiderar la validez de su respuesta, de su deseo por avanzar. El silencio que se hizo a su alrededor la envolvió, interrumpido solo por el murmullo distante de la celebración que continuaba en la galería. Diego tomó su mano, su calor le ofrecía consuelo, pero su mirada revelaba complicación y tristeza. Debes pensar en lo que quieres, Sofía. Y en lo que implica esto para ti, dijo él, sus palabras llenas de un entendimiento profundo. Mientras las luces cambiaban de color en la galería, Sofía comprendió que sus decisiones no solo influirían en su carrera, sino también en su relación con Diego y en su propia paz mental. Sin darse cuenta, se encontraba frente a un cruce de caminos lleno de sueños y peligros. Antes de que pudiera responder a Marco, la música se detuvo de repente, y el sacerdote de la galería pidió la atención de todos. Atención, por favor. Estamos a punto de presentar una obra que cambiará el rumbo de esta exhibición. Sofía sintió una oleada de tensión recorrer su cuerpo. El giro de la noche había llegado, y lo que sucedería a continuación podría ser el inicio de algo nuevo o el fin de lo que había conocido. No sabía cómo, pero... En ese instante, la respuesta a la pregunta de su vida estaba más cerca de lo que jamás se imaginó. ¿Sofía? ¿Estás lista para elegir?, preguntó Marco, con un aire de expectativa mientras todos los ojos se volvían hacia ella. La decisión estaba ante ella, pero una sombra de incertidumbre la envolvía. ¿Elegiría el camino que siempre había querido? La voz del presentador resonó, y Sofía sintió que el destino se acercaba a pasos agigantados. La sala se llenó de murmullos expectantes, cada persona en la gala parecía sostener la respiración a la espera de lo que estaba por suceder. Sofía sentía un nudo en el estómago. La música había cesado y, con ello, su mundo habitual parecía tambalearse. El presentador se aclaró la garganta. Esta noche, revelamos una obra que no solo representa un hito en la exposición, sino también una oportunidad única para nuestro futuro. Palabras pesadas resonaban como campanas en su mente. Sofía, ¿estás lista? Miradas curiosas la rodeaban, y el corazón de Sofía latía con fuerza. Se sentía como si estuviese a punto de dar un salto al vacío. Su mente se proyectaba hacia las posibilidades, pero también hacia los riesgos que Marco había mencionado. Miró a Diego, buscando apoyo en sus ojos, pero todo lo que vio fue confusión y un dolor oculto. Presentamos la obra llamada Caminos Divergentes, dijo el presentador, levantando la mano para destapar un lienzo cubierto. En ese instante, el lugar estalló en vítores y aplausos. Una corriente de energía recorrió la sala, pero para Sofía, todo se volvía borroso mientras sus pensamientos giraban en torno a las palabras de Marco. Diego apretó su mano un poco más fuerte, tratando de anclarla a la realidad, pero su mente todavía luchaba con la decisión que debía tomar. En medio del alboroto, una sensación de desasosiego la envolvía, como si un aviso le dijera que no todo lo que brillaba era oro. Esa obra es tuya, Sofía. Es tu oportunidad, le susurró Marco, su urgencia se notaba en cada sílaba. ¿Y las amenazas? Sofía apenas podía escuchar su propia voz ante el bullicio. No puedo jugarme el futuro sin saber qué hay detrás de todo esto. El presentador hizo una pausa dramática, revelando finalmente el lienzo. La pieza era un collage de colores vibrantes y formas complejas, cada trazo parecía contar una historia de aspiraciones y éxitos, pero también de fracasos y retos. Era como un espejo de su propia vida, de su lucha constante por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía estar en su contra. La multitud aplaudió una vez más, y Sofía sintió que el calor se acumulaba en su rostro. Algo dentro de ella chisporroteaba, una mezcla entre el orgullo y el temor. ¿Era este su momento? ¿Estaba dispuesta a asumir el riesgo de lo desconocido? ¿Qué hay de los que desean sabotearte? Era una pregunta que la atormentaba,
como una sombra al acecho en cada rincón de su mente. Solo tienes que concentrarte en tu arte, Sofía. No dejes que el miedo te paralice, instó Diego, con su voz cálida, empujándola hacia adelante. Este es un paso que debes dar, por ti y por lo que crees. Aún así, la preocupación de Marco seguía enredándose en sus pensamientos. Mientras la multitud celebraba, su mundo personal se deslizaba hacia la confusión. Debería lanzarse a lo desconocido o jugar a lo seguro, proteger lo que ya había construido. Justo cuando la vorágine de sus pensamientos parecía alcanzar un clímax, la espesa atmósfera del salón cambió. Un ruido como un estallido cortó el aire, y la luz se apagó brevemente, dejando a todos en la penumbra. En ese instante, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué está pasando?, pensó Sofía, mientras la tensión crecía en el ambiente. La voz del presentador se apagó, y en un giro inesperado, las luces comenzaron a regresar, revelando una figura que se acercaba con pasos firmes. Era un hombre alto, con una presencia que imponía respeto. La multitud empezó a murmurar de nuevo, pero esta vez eran expresiones de asombro. «No puede ser», exclamó Marco, y los ojos de Sofía se abrieron desmesuradamente. El hombre se plantó frente al escenario, su rostro llevaba una mezcla de seriedad y respeto. «Tengo que hablar con Sofía». Todo el mundo giró su atención hacia ella, y Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. Una oleada de incertidumbre se apoderó de ella. «¿Quién es? ¿Y qué quiere de mí?», murmuró. Marco tenía razón, la noche apenas comenzaba, y ya había dado un giro inesperado. Sofía se quedó paralizada, la mirada fija en el extraño que había irrumpido en su vida en un momento tan crucial. La multitud murmuraba, algunos asintiendo con reconocimiento, otros llenos de curiosidad. «¿Quién es este hombre?», se preguntó Sofía, con el pulso acelerado y la mente llena de preguntas. Diego la miró, su expresión era un cóctel de preocupación y respeto. «No sé quién es, pero tiene una presencia intensa». Su voz sonó en un susurro que apenas llegó a ella. Sofía intentó procesar lo que sucedía. El hombre era alto y tenía una mirada penetrante que parecía atravesar el salón, filtrando a través de la multitud hasta llegar a ella. Su atuendo, un traje oscuro perfectamente entallado, le confería un aire de autoridad y misterio. «Sofía», repitió el hombre, su voz resonando en el aire como un eco. «Sí, soy yo», contestó, apenas audible, mientras el nudo en su estómago se apretaba aún más. «Mi nombre es Sebastián», dijo, y al pronunciarlo, un murmullo de reconocimiento se alzó entre los asistentes. La reverberación del nombre pareció calar hondo entre las almas que lo escucharon. «He estado siguiendo tu trabajo, y creo que es hora de que hablemos». Sofía sintió que el tiempo se detuvo. Era Sebastián Martínez, un hombre que resonaba en el mundo del arte y que había estado presente en muchas de sus ensoñaciones. El creador de la galería más emblemática de la ciudad y un conocedor de la mecánica del éxito. «Él está aquí, hablándome a mí», pensó, sintiendo una mezcla de temor y emoción. «¿De qué se trata?», le preguntó, tratando de mantener la compostura. «Sé que esta noche, con el lanzamiento de Caminos Divergentes, has dado un paso hacia lo desconocido. Pero lo que no sabes es que también hay personas que quieren tirarte hacia el abismo», dijo Sebastián, su voz baja y grave. «Te ofrezco la oportunidad de proteger tu obra y, a su vez, abrir nuevas puertas que ni siquiera has imaginado». La multitud seguía atenta, pegada a cada palabra del hombre. El ambiente estaba cargado de electricidad, cada mirada se centraba en Sofía, quien sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. «¿Qué riesgos?», cuestionó, su voz temblando. La preocupación que había sentido desde el primer momento amenazaba con arrebatarle la calma. «El arte es un lugar de belleza, pero también un campo de batalla. Aquellos que ven tu talento como una amenaza no se detendrán ante nada», dijo, acercándose un poco más. «Puedo protegerte, guiarte. Pero necesitas creer en ti misma». «Esta es una encrucijada». Sofía se quedó en silencio, atrapada entre su sueño de triunfar y el temor de perderlo todo. Las palabras de Marco retumbaban en su mente: «No dejes que el miedo te paralice». Pero, ¿cómo podía tomar esa decisión con todo lo que estaba en juego? «¿Por qué yo?», finalmente pudo preguntar.
Siempre he sido solo una empleada más. Porque tu arte resuena, Sofía. Porque veo en ti una chispa que no muchos tienen. No es solo un cuadro, es una historia que necesita ser contada, respondió Sebastián, su mirada fijándose intensamente en ella. Pero necesitas decidir a quién le darás el poder de definir tu camino. El pánico se entremezclaba con la posibilidad de un nuevo amanecer. Sofía respiró hondo, mientras la multitud esperaba su respuesta. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse y en su lugar, solo había una pregunta: estaba lista para dar el salto, mientras la angustia la envolvía. Sofía sabía que lo que estaba a punto de decidir cambiaría no solo su futuro, sino también el futuro de aquellos que la rodeaban. Y justo en ese momento de incertidumbre, el sonido de un disparo lejano resonó desde el exterior, cortando la atmósfera tensa con un eco inquietante que hizo a todos contener la respiración. ¿Qué está sucediendo ahora?, pensó Sofía, sintiendo que todo se desplomaba a su alrededor. La noche apenas comenzaba y un nuevo peligro podría estar muy cerca, a la vuelta de la esquina. El disparo resonó como un eco ensordecedor, interrumpiendo la atmósfera de expectativa que envolvía la gala. Sofía sintió que su corazón se detenía y un frío sudor le recorría la espalda. Miró al extraño, Sebastián, y vio su expresión cambiar de interés a preocupación. Es hora de tomar decisiones, dijo, con voz grave, mientras los murmullos crecían entre la multitud. Diego se acercó más a ella, agarrando su mano con fuerza, como brindándole protección en ese momento de caos. No te preocupes, Sofía. Lo importante es que sigas fiel a ti misma, le susurró casi en un ruego. Ella asintió, mientras sus pensamientos se disparaban hacia las posibilidades. No podía dejar que el miedo la paralizara. Había luchado tanto para llegar a donde estaba, y ahora, con tantas oportunidades frente a ella, no podía permitir que lo desconocido la detuviera. Primero, sin pensarlo dos veces, se giró hacia Sebastián. ¿Cuál es esa oportunidad que mencionaste? ¿Qué tengo que hacer? Su voz transmitía una mezcla de desafío y determinación. Sebastián sonrió, como si viera el fuego que comenzaba a encenderse en su interior. Debes usar esta plataforma de manera efectiva. El arte puede cambiar vidas, pero solo si estás dispuesta a defenderlo y dar la cara ante quienes quieren arrebatarte tu brillo. La música siguió tocando suavemente, la multitud se mantenía alerta, pero el bullicio ahora sonaba distante, casi como si Sofía estuviera en su propio mundo. Miró a Diego, quien la miraba con profundo apoyo, y luego a Marco, cuyas preocupaciones pulsaban en el aire como un ritmo de tambores. Por los que quiero, por los que dependen de mí, por mi familia, no puedo dejar que esto se detenga aquí. Sofía sintió como el coraje reemplazaba al miedo. Si esto representa un cambio, lo abrazaré. Confío en mi arte, y en mí misma. Con cada palabra, la luz que la rodeaba parecía encenderse de nuevo. Sebastián asintió con aprobación. Eso es lo que quería escuchar. Recuerda, cada artista es un guerrero. El camino no será fácil, pero el arte siempre vale la pena luchar por él. Mientras el caos comenzaba a calmarse, Sofía dio un paso hacia el escenario, sintiendo la energía de su comunidad agolparse detrás de ella. Diego la siguió de cerca, sus ojos brillando con fervor, y juntos enfrentaron las miradas expectantes de los presentes. Hola a todos, comenzó Sofía, levantando la voz llena de determinación. Hoy, no solo revelo mi arte, sino también el compromiso de utilizar esta voz para contar la historia de aquellos que generalmente son ignorados. Mi familia, mi barrio, tienen que ser representados con dignidad. A partir de este momento, no dejaré que la ambición me separe de lo que realmente importa. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente de agua, cada sílaba resonaba con sinceridad. En ese instante, las dudas que habían acechado su mente se desvanecieron. Sofía vio las expresiones de admiración en los rostros de su familia, amigos y vecinos. Ellos eran su verdadero apoyo, su fuerza. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos, eco de esperanza y amor. Sofía sintió que su corazón rebosaba, no solo había hecho un llamado a la comunidad, sino que también había encontrado su verdadera voz, y entonces, entre la multitud, un silencio repentino. La figura de Sebastián tomaba su lugar de nuevo, pero esta vez con una sonrisa genuina.
Algunos pueden intentar sabotear tu camino, pero lo que tienes en tu interior es lo que nadie puede robarte, afirmó con convicción. Sofía sintiendo el poder de esas palabras. Diego, a su lado, atrapó su mirada. ¿Estás lista para el siguiente paso, Sofía? Le preguntó, mostrando su apoyo incondicional. Ella sonrió radiante, sus preocupaciones disolviéndose como la niebla al amanecer. Se dio cuenta de que había luchado por mucho tiempo en solitario, pero ahora estaba lista para caminar junto a aquellos que la amaban, y también era tiempo de abrirse a nuevas alianzas. Finalmente, con el estruendo de la multitud acompañando su espíritu, Sofía se volvió hacia el futuro, eligiendo la esperanza, el arte y sobre todo, el amor por lo que había construido y lo que por fin estaba dispuesta a defender. La vida le había presentado un camino lleno de desafíos, pero en su corazón sabía que había encontrado su verdadero propósito. La noche apenas comenzaba para ella, y el eco de sus decisiones resonaría en el infinito. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para seguir contando historias que inspiran. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones sobre este final y lo que significa para ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. El cambio comienza contigo.